cristiano. Vamos a orar. Oremos. Amantísimo Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, Padre divino, te damos gracias por tu bondad. Gracias, Padre amado, porque estamos aquí en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar en tu casa. Permítenos, Padre Santo, que tu palabra hable a nuestra vida, nos ayude a llevarla a nuestro corazón, ponerla por práctica y compartirla con otros. Que podamos, Padre, ser instrumentos de bendición a aquellos que no te conocen. Permítelo, Padre Santo, tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Guárdalo y ayúdanos a hacer un servicio agradable a ti. Permanecer en obediencia y en tu presencia, Padre amado. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pueden estar sentados, amados hermanos, para concluir con este mes dedicado a los padres, dedicado a los jóvenes. Vamos a traer una exhortación en conjunto en la mañana de hoy en Primera de Samuel. El tema que acordamos para la exhortación de esta mañana, la predicación de la palabra de Dios, es cerca de la iglesia y lejos de Dios. Recordemos que cuando nosotros estamos en Primera de Samuel, dice la palabra de Dios que Elí estaba sentado en la misma puerta del tabernáculo. Todas las noticias llegaban a Elí de primera mano. Era él el primero en enterarse de la mayoría de las cosas. Dice que él tenía 2 hijos que eran sacerdotes, que eran abominables, que se deleitaban en la perversidad. Elí era un hombre que había perdido total control de la educación de sus hijos. Y por cuanto el mismo texto en Primera de Samuel capítulo 2 dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y que no conocían a Dios. Dicen que no conocían a Jehová. Y nosotros nos preguntamos, ¿fue justo Dios con Elí? Por supuesto que sí, porque la justicia de Dios siempre es soberana. ¿Fue muy severo Dios con Elí? Claro que no. Siempre entendemos que el pecado hay que corregirlo. Y como Dios actúa en justicia, Él lo corrige desde la raíz. ¿Debió cruzar los brazos Dios cuando Elí permitió que tales cosas pasaran? Por supuesto que no. Ese no era el mensaje que Dios quería enviar. Dice la palabra de Dios que Samuel era un niño que iba creciendo y fue bendecido, y los hijos de Elí fueron apartados. Entendemos que Dios le reclamó a Elí que disciplinara a sus hijos. Para entrar en contexto, en la carta de Samuel, la primera, comenzamos con el cántico de Ana y una oración soberana elevada al Padre para que Dios le conceda en su máxima expresión el favor para ella reivindicarse en la sociedad, y que Dios le conceda un hijo, una petición genuina de su corazón. Esta carta está escrita en un periodo de alrededor de 200 años, del año 1571, más o menos.
Y entendemos que la mayor parte del libro de Samuel está dedicado a relatar lo que pasó con la vida de Saúl, David y Salomón, que fueron los que compusieron el Reino Unido de Israel. Y Samuel narra la historia del profeta fiel, como escuchamos en la canción, la historia de la cual fue testigo, porque fue dedicado al servicio de Dios, creció en los pies de Elí, creció en el tabernáculo, haciendo oficios que deleitaban a Dios y que honraban a Dios. Samuel era hijo de Ana, hijo de una petición, de una promesa que Dios había concedido a su madre, y sirvió fielmente por largo tiempo a Dios y puso en orden el pueblo cuando fue necesario y cuando el pueblo estaba sumido en una descomposición atroz. Bajo ese contexto, entendiéndose esos puntos, nosotros podemos leer ahora el pasaje de Primera de Samuel, desde el verso 29 hasta el verso 36. Primera de Samuel, verso 29 dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo os mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Verso 29. El 30 dice lo siguiente: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Realmente Dios está hablando con Elí y le está dando una reprimenda por las decisiones que Elí, como un padre, debía tomar, por las acciones que él como padre debía hacer y dejó de hacer. Entendemos como idea central de este texto, en el capítulo 2 al final, que Samuel y los hijos de Elí, en este punto Dios bendice a quien obedece, destierra a quien peca deliberadamente. Pero bajo ese contexto no quiere decir que Dios manda al infierno a quien desobedece. No, Dios no manda al infierno a nadie. El hombre va solo al infierno. El hombre va solo a la perdición. Se pierde cuando decide vivir de espalda a Dios. Cuando el hombre decide vivir sin Dios. Porque entendemos que la maldad se origina en el corazón del hombre por la ausencia de Dios. Entonces, bajo estos argumentos, nosotros podemos entender que dice la palabra de Dios muy claro que los hijos de Elí eran hombres impíos. En vez de la casa rebelde de Elí, el Señor levantará una casa firme y fiel que sirva a Él de manera perpetua y firme. Bajo estas condiciones entendemos que el pueblo aprendió que debía ser obediente y que debía obedecer bajo la tutela de Samuel y lo que Samuel enseñaba y lo que él predicaba, como él iba instruyendo al pueblo. Bajo esa obediencia el pueblo debía vivir. Dios tenía un plan perfecto y eliminando la casa de Elí llevaría a cabo su propósito de establecer un sacerdocio perpetuo que le permitiera y que le fuera fiel hasta el final. Realmente eso fue lo que Dios siempre quiso. La familia de Elí recibió la promesa de un ministerio sacerdotal perpetuo. Pero esta perpetuidad estaba condicionada a que fueran obedientes.
estaba condicionada a la fidelidad y a que los sacerdotes ejercieran su oficio de manera natural y que no pecaran. En el verso 30, Dios le demanda que anden en su presencia. Entendamos ahora, padres, que honrar a nuestros hijos no es ser su cómplice. Dice la palabra de Dios que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Dice el verso 29 de lo que nosotros leímos: has honrado a tus hijos más que a mí, dice Dios en su palabra. Cuando Él dice que has honrado a tus hijos más que a mí, en este punto está mostrando que Dios le está diciendo a Elí: Elí, tú has tolerado los pecados de tu hijo, tú has participado de su pecado, tú has sido su cómplice. Elí, tú has participado en una forma tal de los pecados de tus hijos que tú has engordado con la ofrenda que debe ser ofrecida a mí en el lugar santo y a mi pueblo. Muy fuerte lo que Dios le está demandando a Elí en este momento. Dice Dios a Elí: tú lo apoyaste. Tú eres su cómplice al no castigar su insolencia. Y todos habían participado de la ganancia del sacrilegio que debe ser ofrecida únicamente a mí, que soy Dios. El propio Elí comía de la carne que era ofrecida en sacrilegio y era ofrecida en lugares especiales por sus hijos que no tenían y no conocían a Dios. Incluso cuando Elí muere al final de su vida, dice que murió de una forma, ustedes conocen la forma, y dicen que era gordo, o sea, obeso, que murió enojado. Padre, enseñemos a nuestros hijos quién es Dios. El verso 30 es un punto esencial para eso. Porque el verso 30, oigan lo que dice: por tanto Jehová Dios de Israel dice. El 30, yo había dicho, Jehová dice que Él había dicho antes, yo había dicho, Elí, el sacerdocio va a ser quitado, va a ser removido, va a ser separado, va a ser suprimido, va a ser arrancado, va a ser erradicado, va a ser borrado de tu familia. ¿Y sabes por qué? Porque no anduvieron en mi presencia, que fue lo único que yo demandé de tu familia. Yo te prometí un sacerdocio perpetuo si andaban en mi presencia. Y ahora yo te digo que lo voy a quitar. Dice el verso 30. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. El Señor había prometido que los descendientes de Aarón serían sacerdotes. Eso lo encontramos en Éxodo 29, 9. Llegamos allá a Éxodo capítulo 29, verso 9. Dice: le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y le atarán la tiara, y le tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrará a Aarón y a sus hijos. Por derecho perpetuo. Dios prometió el sacerdocio a esta descendencia. Lo que Dios está diciendo aquí lo confirma mediante un juramento
que Él hace en Número 25:13. Número 25:13. Dice Número 25:13, y tendrán él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celos por Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Una promesa que Dios hace con una condicionante, pero sucede que hay pecado de por medio. ¿Y qué es el pecado? Lo que daña todo. Sucede que debido a la flagrante desobediencia, la casa de Elí iba a perder el sacerdocio. Aquí era perpetuo. Los sacerdotes podían perder su posición debido a sus pecados. Padre, enseñemos a nuestros hijos quién es Dios. Porque Dios lo único que exigió fue que andaran delante de mí, que dieran honor mientras cumpliesen los deberes ministeriales que Dios exigió de ellos. La condición era permanecer en la presencia de Dios, que anduvieran en sus estatutos, que cumplieran la ley y que como sacerdotes replicaran y enseñaran eso al pueblo para que el pueblo aprendiera de Dios. Enseñemos también a nuestros hijos quién es Dios. ¿Y qué significa en este texto andar delante de Dios? Andar delante de Dios fue lo que Dios exigió a José. Fue lo que Dios exigió a Abraham. Génesis capítulo 17, verso 1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entendemos que Abraham no fue perfecto. Entendemos que cuando Dios exige perfección, no hay tal perfección solo en el Hijo Jesucristo. Pero Dios dice que Job era perfecto, que andaba delante de él y que Job era único, obediente. Y aquí en Abraham él le dice: anda delante de mí. Es el mismo andar que él le exige a Elí en este sumo sacerdocio, bajo la instrucción de Elí como padre a sus hijos. Y yo me pregunto, ¿y por qué Samuel, estando bajo la tutela de Elí, que nosotros lo vimos en la predicación de Ana, desde que fue destetado, salió fiel? Y los hijos de Elí fueron perversos, impíos, y Dios lo mató. Dice que todos los de la casa morirían a la edad viril, a la edad muy joven. No solo eso, dice que los hijos de Elí murieron los dos el mismo día. ¿Saben por qué? Porque Elí no hizo lo que tenía que hacer. Elí no lo instruyó, no lo estorbó, no lo corrigió, no le enseñó de Dios, y ellos no conocieron a Dios y se comportaron como impíos sin conocimiento. Génesis 48:15. Sobre andar delante de Dios, dice el texto: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el Dios en el cual yo estoy enfocado, ese Dios que yo conozco, ese Dios en el cual yo ando delante de Él, el cual pone todas las cosas en mis manos y hizo prosperar todo lo que llegara a mis manos, dice José. Ese Dios que ha estado conmigo hasta este día, bajo ese Dios yo voy a andar. Anda delante de mí. ¿Por qué no pudiste, Elí, cumplir eso? Padre, enseñemos a nuestros hijos que cuando no obedecen
Y cuando nosotros como padres no obedecemos y no hacemos lo que nos toca, hay consecuencias. Y las consecuencias no se hacen esperar. Los hijos de Eli murieron en la flor de su juventud el mismo día. El verso 31, cuando lo leímos, dice lo siguiente: he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y los brazos de tu casa, de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Nadie va a llegar a la vejez, lo cortaré, morirán en la juventud. Yo, Jehová, que antes te había dicho que tu sacerdocio sería perpetuo, ahora yo te estoy diciendo que lo quitaré, será erradicado. Y aquí no está diciendo que Dios se está retractando. En el verso 30 entendimos que la inmutabilidad de Dios no entra en juego. Dios dijo con una condicionante que andaran delante de su presencia para cumplir lo que Él había prometido, pero que si no era así, ahora Él le dice: serán cortados, y no solo que serán cortados, serán erradicados, y no solo que serán erradicados, que nadie va a llegar a bien. Nadie va a llegar a viejo en tu casa, Eli. Cortaré tu brazo, el de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. Las consecuencias en este punto fueron notorias, y nosotros los vemos en Primera de Samuel y en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes, cuando nosotros podemos ver aquí 3 consecuencias notorias de que eso sería erradicado totalmente. Lo primero, los hijos de Eli murieron en la flor de su juventud. Dice el capítulo 4, verso 11, dice lo siguiente. El 11 dice: y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Eli, Ofni y Fitnes, murieron los dos el mismo día, en un mismo tiempo, siendo bastante jóvenes. La segunda consecuencia es que más tarde Saúl ordenó la muerte de los sacerdotes de No. Murieron los hijos de Eli como sumo sacerdote, y Saúl ordenó que mataran todos los sumos sacerdotes que quedaban. Después vemos la tercera consecuencia de manera parcial. Se dio con Salomón. Salomón echó a Abiatar del sacerdocio. No solo lo echó, le hizo muchísimas cosas. Y entendemos que la orden sacerdotal que prevaleció fue la de Eleazar, porque Dios lo había prometido, y por la obediencia fue la única que prevaleció. En el verso 32 Dios le dice: verá tu casa humillada. Verso 32: verá tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Verá tu casa humillada. Esto se refiere prácticamente a la profanación del templo, se refiere a lo del tabernáculo cuando estaba en Silo, y se refiere realmente a que las manos de los filisteos, donde caerían los israelitas, eso era la humillación más grande. Que alguien viniera y tomara lo tuyo y te pusiera a servir a ellos en tu propia casa. Jeremías capítulo 7, versos 12, 13, 14, dice aquí: anda ahora en mi lugar en Silo, donde le mencioné, donde hice morar mi nombre al principio, y ve lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. 13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis dicho todas estas obras, dice Jehová, y aunque hablé desde temprano y sin cesar, no oíste, y os llamé y no respondiste, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y este lugar que di a vosotros y a vuestro padre, como hice en Silo. Ustedes
dicen que yo soy Dios, ustedes dicen todo lo que ustedes dicen, pero al final de cuentas, realmente, ustedes no andan en mi camino, no obedecen, viven de espalda a mí. Y lo que Él le promete en el verso 33, morirán en la edad viril, en una edad joven. El pasar por un hijo muerto es algo grande y entendemos que debe ser algo muy doloroso. Pero a menudo un hijo malo es hasta peor. Voy a usar una pequeña ilustración, quizá no vendría al caso. Yo conocí de alguien, no familiar mío, pero conocido de mi esposa, que ella tenía un hijo y hacía muchas cosas aquí. Y hizo algo que tuvo que hasta irse de la ciudad. Se fue a Santo Domingo. Y allá hacía muchas cosas de esas que no agradan a Dios, como robar, tener armas ilegales, quizás hasta usar sustancias, quizás hasta matar. Y aquí volvió porque allá hizo algo. Y cuando volvió aquí, atracando una banca de lotería, la policía le dio unos 5 o 6 tiros. Y buscando a los familiares y reclamando para que vayan y recojan el cuerpo y le den cristiana sepultura. ¿Y saben qué pasaba? No aparecía nadie. Hasta su propia familia estaba asqueado de esa persona. Nadie quería ni siquiera reclamarlo ni enterrarlo. Y mire que un hijo muerto es doloroso. Pero tener un hijo malo que no obedezca, que viva su propia vida y que tú sepas que no anda en buenos pasos, que solamente dé sufrimiento a ti como padre o como madre, es muy doloroso. Samuel fue un buen siervo, dice la palabra de Dios que fue un siervo fiel. Pero cuando nosotros llegamos a 1 de Samuel, capítulo 8, verso 1, 2 y 3, dice aquí en el verso 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Yo soy juez, ustedes también van a ser jueces. Y dice el verso 2, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías, y eran jueces en Bersebas. Y dice el verso 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, y fueron perversos, pervertidos, y pervertieron el derecho. Samuel fue un padre bueno, fue un buen ejemplo, pero sus hijos fueron malos. Fueron pervertidos y no anduvieron en los caminos de su padre. En el verso 34 dice la palabra de Dios: te será por señal, cuando estamos aquí en el pasaje, el verso 34 dice: y te será por señal, todo esto acontecerás a tus hijos, Ofni y Finees, y ambos morirán en el mismo día. Y en el verso 35 dice: y yo suscitaré a un sacerdocio fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el 36 dice: y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de mí, delante de él, por causa de una moneda de plata y un bocado de pan. No solo lo iba a quitar, lo iba a empobrecer. No solo lo iba a empobrecer, lo iba a hacer mendigo. No solo le iba a quitar el sacerdocio, lo iba a hacer indigente.
que si necesitaban algo, tendrían que pedirlo. No le darían la oportunidad de trabajar, no. Iban a tener que arrodillarse y suplicar hasta por la comida. Lo que fuera descendiente de él que quedara por los pecados que cometieron. Te será por señal. La muerte de ambos hijos de Eli confirma la tajante respuesta a Dios de que no toleraría bajo ningún concepto el pecado en su casa. Y no solo eso, en Ezequiel capítulo 33 verso 11 dice: tan cierto como que yo vivo, dice Dios, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. No, Dios no se complace en que el perverso se muera. Dios no se complace en que el perverso se vaya al infierno. Dice, solo quiero que se aparten de la conducta perversa para la que viven y arrepiéntanse de su maldad. Dios siempre tiene su mano extendida de gracia y misericordia para que tú la cojas, para que tú la aceptes. Pero tú no quieres eso. Tú no quieres arrepentirte. A ti no te interesa. Y como no te interesa, pues entonces sigue tu propia vida. Dios lo único que le mandó de Eli fue que anduviera en su presencia, que estuviera sometido, que fuera sabio, que pudiera guiar a sus hijos, que lo instruyera, que le diera a conocer quién era él. Y él hizo todo menos instruir a su hijo en conocimiento de Dios. Estaba cerca, profesaban ser parte de algo que en el fondo no conocían. Eran sumos sacerdotes y no conocían a Dios. Y eso me trae a colación algo muy importante. Ellos no conocían a Dios y mucho menos lo honraban. Y Dios le promete después un sacerdocio fiel. A menudo todas esas amenazas contra la casa de Eli, Dios al final prometió un sacerdocio fiel. Esto se va a cumplir con Sadoc y su familia, un sacerdocio que se da después, y Eleazar como sucesor de Abiatar, aquel que Salomón echó. Entonces, en los tiempos de Salomón, el sacerdocio fue fiel y mostró fidelidad y honra a Dios. Con Sadoc saliendo sucesor de Abiatar, de la línea de Eleazar, ese sacerdocio que Dios dijo que sería fiel, entonces mostró fidelidad. Y en el 36 dice que lo que antes se saciaron con los sacrificios, aquellos que engordaban, aquellos que venían y profesaban que eran y que conocían, al final de cuentas iban a suplicar. Para concluir, lo único que puedo decir es lo siguiente. Nosotros, los líderes, hay quienes hacen traición en el ministerio y al final de cuentas, Dios va a suscitar, Dios va a relucir, Dios va a poner el que sea fiel. Entendamos que la obra de Dios nunca se va a derrumbar por falta de manos que la sostengan. Enseñemos a nuestros hijos a que conozcan a Dios. No seamos como Elí. Padre, estorbemos a nuestros hijos. Padre, corrijamos a nuestros hijos como el Señor manda. Que nuestros hijos tengan conocimiento de Dios. Que nuestros hijos no tengan conocimiento de Dios no es su culpa, es nuestra culpa. Padres obedientes, temerosos de Dios, te enseñarán a tener hijos obedientes, temerosos de Dios. No asumamos que porque estamos en la iglesia y que porque nuestros hijos vienen a la iglesia, que porque participan y porque hacen tal o cual cosa, nuestros hijos son cristianos. No asumamos eso.
Los hijos de Samuel, los hijos de Elí, son ejemplo de eso. Nosotros debemos conducir a nuestros hijos a que conozcan a Cristo, que ellos mismos confiesen con su boca quién es Cristo, que son pecadores y que van a vivir de acuerdo a lo que Él demanda de ellos, obediencia. Hay muchos casos en la vida real, en la vida cotidiana, de niños, de personas, de jóvenes, de muchos hombres que están dentro de la congregación que no son cristianos, que no conocen a Dios, que su corazón no ha sido regenerado. Hay muchos que asumen que porque van a la iglesia son cristianos y no es así. Nosotros debemos procurar con ahínco que nuestros hijos conozcan a Dios, que conozcan que Cristo es nuestro deber. ¿Saben por qué? Porque hay muchos que participan, hay muchos que están aquí. Elí estaba en la puerta de tabernáculos y su hijo eran sacerdotes. Hay muchos que están en la iglesia, hay muchos que son de la iglesia, hay muchos que están cerca de la iglesia y su corazón está muy lejos de Dios. No conocen a Dios. No lo hagamos cristiano nosotros. Procuremos con ahínco que nuestros hijos conozcan de Dios. Elí no es un ejemplo para nosotros guiarnos. Es nuestro deber que eso pase. No seamos como Él. Que Dios les bendiga. Amantísimo Dios, Padre eterno, Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias por siempre mantener tu mano extendida para que nosotros podamos tener parte contigo, para que nosotros podamos conocer, para que nosotros podamos disfrutar de tu benevolencia y de tu infinita misericordia que está puesta ahí para cada uno que cree en ti. Danos el valor para nosotros poder instruir a nuestros hijos de la manera correcta, como tú demandas de nosotros, y que ellos puedan ser instrumento usado por ti para la honra y gloria de tu santo nombre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.